Ahí está. Ya está. Perdón. De los trabajos y de las líneas de investigación notables que he dedicado mi tiempo, pues ha sido generalmente a la política, por una política agrícola, a la regionalización agrícolas para los proyectos y para investigaciones, y a la determinación de zonas específicas. Esto fue durante los últimos 7 años. Es más que nada mi expertise, y pues he tenido bastante trabajo en esta área, ¿no? Ahí va. Básicamente, este es uno de los trabajos que me hizo llegar posiblemente hasta acá. Hay una hipótesis que está encabezada por este investigador y otro grupo de la UACH, que dice que el futuro de la alimentación y de la producción específicamente de maíz para México está en el centro y sur del país y en el uso de materiales criollos. Eh, en este trabajo de investigación yo regionalicé con el equipo que fue de mi consejo, claro, el país a modo de ver la capacidad de expansión del maíz cacahuacintle, que es una de las variedades criollas de México, una de las tantas que tenemos. Entonces, igualmente concuerda con lo que es la hipótesis de estos investigadores que la desarrollaron ya después de este trabajo, que fue en el 2019 para 2021. Y como ven, aquí en rojo es donde hay la mayor capacidad de expansión, verde es la capacidad que tiene mediana aptitud para la expansión, y amarillo es donde no hay tanta aptitud para la expansión de este material. Entonces, este trabajo es el que ha venido se replicando para todo lo que he hecho más o menos de proyectos. Esta es la base fundamental. Este trabajo se hace a través de diversos análisis, combinas bases de datos de diversas fuentes, principalmente datos estadísticos y de producción, con datos generales de lo que es el clima, la precipitación, la altitud, el tipo de suelo, la textura, la profundidad, el origen del suelo y la arcilla, etcétera, ¿no? Y ya tienes ahí la manera de combinar a través de análisis de diversos tipos, principalmente estadísticos, y otro que se llama análisis multicriterio de multiatributos espaciales, donde al final te da un resultado similar a esto. Y pues esto ha sido lo que he seguido desarrollando, y parte fundamental también de la propuesta del postdoctorado, que ahorita les voy a comentar un poco. En los objetivos generales de mi propuesta aquí en el postdoctorado, pues es aterrizar, como les platicaba en el inicio, una línea de investigación basada en mapeo digital y agricultura, pero enriquecida con aspectos de cambio climático y problemáticas referentes al suelo. Y aquí lo que en el segundo aspecto pues sería determinar las regiones agrícolas donde está posiblemente aterrizada la producción de maíz. En este caso vamos a empezar por Querétaro, y también donde ya encontramos variabilidad en problemas climáticos y problemas asociados al suelo. Para esto hay un estudio que va conjunto, que es hacer los mapas de salinidad del suelo, que es uno de los atributos que hacen que se disminuya la productividad, no solo del maíz, sino de todos los cultivos. Y este estudio se genera a través de las directrices que manda la FAO, y adaptamos, por decirlo así, la metodología, y ya tenemos el primer mapa o la versión inicial de este mapa de salinidad, que ahorita les voy a comentar cómo lo llegamos a lograr. Y esto que les decía, y finalmente hacer regiones ya integrando todos estos atributos.
Por decir un comentario, es muy difícil generar los mapas de cualquier cosa. Entonces es un trabajo complejo, es muy, muy difícil y más cuando no tienes la experiencia, como es mi caso, ¿no? Finalmente, pues hay otros objetivos que son concernientes como pues difundir, publicar y eso que hacemos los investigadores, también apoyar a estudiantes y ahorita más o menos les platico cómo voy con todo esto. En una escala de cómo voy, pues lo de salinidad ya está. El artículo de regionalización, estoy trabajando en esto. También había propuesto buscar financiamiento, que eso es algo que me está atorando mucho, porque pues finalmente no lo he encontrado. Y había un repositorio que también está en construcción. Sin embargo, todavía no asesoro tesis y ya me estoy preocupando un poco porque ya voy casi a la mitad y no tengo ningún tesista. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito de lo que es salinidad, muy breve. El trabajo que se hizo tenía el objetivo de buscar y encontrar la superficie que tiene afectación por salinidad, esto con las directrices del manual de la FAO. Entonces, ellos tienen una forma especial de clasificar la salinidad que va basado en 3 variables que son la conductividad eléctrica, el porcentaje de sodio intercambiable y el pH. Y a partir de eso tienen unos rangos específicos que te dice esto es levemente salino, esto es altamente sódico, etcétera. Son 5 hacia arriba y 5 hacia abajo y uno que es no salino o no detectable. Entonces, así se dividen los rangos. Y para hacer todo este embrollo, primero habíamos empezado con una metodología que era la de Random Forest, pero ¿qué creen que no nos daba unos coeficientes muy bajos de R cuadrada? Y el doctor Mario, él tenía conocimiento de otro tipo de metodología, que es esta que se llama Match-Splint. De hecho, seríamos los primeros en acuñar un trabajo de este tipo con esta metodología aquí en México. Se ha usado en otros lados, pero aquí en México seríamos los primeros. Y esta metodología basa otras metodologías y hace ponderados específicos que te dan rangos más altos al final en los cálculos o en los predictores. Y esto te da una mejor, pues digamos, una mejor predicción de lo que estás evaluando y al final obtienes un mapa con mejores o los mejores resultados posibles para los datos que tenemos. Cabe destacar que para hacer el mapa de salinidad para lo que era pH, porcentaje de sodio intercambiable y conductividad eléctrica, obtuvimos estos datos de la serie 1 del INEGI que se publicó en el 2010 y se recolectaron del 2005 al 2008. Fueron como 5,000, casi 6,000 repeticiones de datos. Sin embargo, para un espacio tan grande como es México, aún así nos salen Rs bastante, pues, medianas, ¿no? Porque pues sí, es un territorio bastante grande. Entonces, esto es más o menos el proceso. Aquí es un ejemplo de cómo le ponemos en el modelo las distintas variables, que son variables que inicialmente hacen la característica inicial de lo que es la salinidad, y estos son los modelos que evalúa el Match-Splint. Y pues los más conocidos pues, son el Random Forest, ahí tenemos el de árboles de regresión y redes neuronales. De ahí esto lo pondera y al final con estas otras variables genera mapas a una alta resolución. Entonces, más o menos es esto. Yo les diré que sí sé un poco manipular y manejar este código, pero ya para hacer otro son diferentes modelos, son diferentes códigos. Entonces, este sí es replicable ya. Si tuviéramos nuevos datos y mejores, ya lo tendríamos, pero en este caso todavía es difícil poder, digamos, readaptarlo a otro. Sin embargo, sí es posible a otro tipo de problemática, por ejemplo, a una de degradación, a una de erosión. Sí se puede, pero necesita hacer sus propias modificaciones
para las cuales, sinceramente, no estoy capacitado porque sí hay que entrarle mucho a lo que es el lenguaje de programación y ahí sí estoy bastante, pues todavía aprendiendo muchas cosas. Bueno, finalmente, estos son los resultados que obtuvimos de lo que fue salinidad. Aquí, como pueden ver, pues tenemos un problema bastante agudo en lo que es las estimaciones, y aquí ya tuvimos esta R que es de 0.58. En todo modelo, obtener una R de arriba de 40 es sumamente difícil. Entonces, este fue el mejor resultado que obtuvimos nosotros. Esto quiere decir que todavía falta mejorar, pero es el primer, digamos, la primera aproximación y pues es un resultado bastante válido. Y aquí lo que obtuvimos es que, pues, dadas las estimaciones, tenemos una problemática grave de salinidad. Estamos hablando de que la mitad del territorio tiene presencia de algún determinante de salinidad, posiblemente, y ahí, pues, tenemos un problema. Y esto es a nivel general, esto es a una profundidad de 0 a 30 centímetros, y esto es importante porque la agricultura más o menos es en ese mismo perfil, la agricultura de manera general, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, pues es una primera aproximación a un problema grave en México, y este es de 30 a 100 centímetros, que es la subsuperficie. Igualmente los resultados siguen siendo consistentes y aquí tenemos un mayor coeficiente de R cuadrado. Entonces aquí pues igualmente vemos que hay una problemática grave en la salinidad, y esta pues finalmente se concentra en la parte noroeste del país, eh, ahí donde tenemos más problemas. Aparte, después hicimos otros análisis combinando otras capas para ver cómo estaba la afectación por agricultura, y encontramos una correlación directa entre salinidad y sodicidad. Esto posiblemente sea por el riego. Entonces ahí es donde ahí tenemos que ir a posteriormente verificar estos resultados en campo, que sería una manera de validar este estudio. Estas son las conclusiones que hace rato más o menos les comentaba, y pues este es el trabajo de salinidad por una parte, y ahora la segunda parte es la de la regionalización, que es en este caso lo que es en zonas de Querétaro para lo de maíz. Y bueno, ¿por qué el maíz? Pues es un cultivo básico, primordial entre los mexicanos, y tiene muchas connotaciones económicas, políticas, culturales, y pues su producción ha sido afectada, ¿no? También. Aquí, como pueden ver en estas gráficas de Querétaro, esto es gráficas del CIAP, datos más recientes que son del 2020, que son los más recientes. Aquí el principal cultivo en el estado es el maíz y el maíz forrajero. Entonces, es un cultivo bastante básico y bastante necesario aquí en este estado. Entonces, aquí lo que se va a utilizar va a ser una conjugación de 3 metodologías para determinar las áreas potenciales de cultivo en primera. En segunda, las áreas donde tenemos problemas ambientales con este análisis multicriterio. Y ahorita les voy platicando cómo va cada uno de estos análisis, ¿no? El análisis multicriterio es esto. Todos nosotros utilizamos a diario análisis multicriterio. Cuando vamos a vestirnos, por ejemplo, pues ya estamos pensando qué ropa combina con los zapatos, qué camisa va con la gorra, y así mismo es un análisis multicriterio. Lo que tenemos que buscar aquí es a través de variables donde podemos encontrar el problema, o donde podemos encontrar el objeto de estudio, o donde podemos encontrar el sujeto de estudio.
Y lo que siempre se propone en este caso es hacer una escala de Likert, que es, tiene un punto medio en el 3 y dos extremos en el 1 y el 5. Y así tú puedes evaluar, dados estos criterios, dónde puedes encontrar el problema o dónde puedes encontrar el fenómeno que quieras estudiar. En este caso, se justifica la escala de Likert por un tema estadístico, que es el siguiente. Este de aquí. Muchas veces, cuando estamos eligiendo variables, no tenemos datos que nos indiquen exactamente qué es lo que vamos a evaluar o cómo lo podemos distribuir o encontrar. Entonces, esta es una campana de Gauss. Cuando tú le pones datos a la campana, vas a obtener, dado el fenómeno que vayas a ocupar, vas a obtener la misma distribución y, dado el nivel de confiabilidad, vas a eliminar los extremos y ya te va a quedar un rango general. Entonces, la escala de Likert es básicamente la misma. Tienes los extremos, tienes la mitad, y entonces ahí vas tú dirigiendo las variables al revés, cuando no tienes cómo justificar meter alguna variable en el análisis multicriterio. Entonces, aquí utilizas generalmente estadística. Sin embargo, hay otras variables que sí están documentadas en literatura y pues en expertos, y pues ahí es donde vas haciendo tu modelo y vas generando una región que esté basada en estadística, en literatura, en la consulta con expertos y en información más relevante en este caso, ¿no? Y así es como vamos construyendo un modelo que, digámosle, conceptual de lo que es una región. Y esto es un ejercicio que, como les comento, hacemos de manera inconsciente. Finalmente, este es un ejemplo de cómo vamos eligiendo distintas variables y les vamos dando cierto peso. Es un ejemplo de un vertedero. Y aquí ya se combinan las variables, les das el peso y al final obtienes una distribución. Aquí ya tú puedes obtener de 1 a 5, de 1 a 3. Y aquí es donde son las áreas que son más aptas para el vertedero, las amarillas, las rojas están mediana y las azules de plano no se puede. Y pues así se obtiene en este caso lo que sería un mapa con análisis multicriterio. Finalmente, aquí lo que nosotros estamos desarrollando pues es este modelo. Ahorita todavía está en construcción para obtener las regiones productoras de maíz con problemática ambiental. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser utilizar estadística, datos de la producción de maíz, y aquí vamos a encontrar tres zonas de producción. Son producción alta, producción mediana y producción marginal. Y después de esto a esta parte le ponemos, o de manera aislada, ponemos un modelo fenomenológico, que ahorita les explico cuál es, pero este nos va a dar características de riego y temporal, y esto es una división que se hace por el tipo de tecnología que se utiliza para la producción de maíz. Y al final se ocupa este análisis multicriterio que va a utilizar las características ambientales y climáticas, que ahorita se está proponiendo, que es el nitrógeno disponible, el fósforo, conductividad eléctrica para lo del tema de salinidad y variabilidad climática, que es una capa que es de reciente creación, pero esta nos dice que dónde están las zonas que van a tener mayores variaciones climáticas en los próximos 30 años. Entonces, así vamos a obtener el primer ejercicio de lo que sería la regionalización de la producción de maíz. Aquí, en este caso, le estoy mostrando cómo se busca a través de los datos agrupar la producción de maíz. Aquí tenemos producción de maíz por municipio, y lo que hicimos en este ejercicio fue hacer un análisis de conglomerados
con base en G cuadrada, en estadística, para obtener regiones productoras de maíz por municipio. Entonces aquí estos municipios son los de productividad marginal, que casi prácticamente son los que están pegados en la sierra. Estos son los de productividad mediana, que son los de por acá del centro, hay como una franjita en Guanajuato, y este municipio produce muchísimo, entonces por eso está muy aparte. Se vería algo así. Esto es como se ve en el mapa. Estos municipios de acá son los que menos producen. Esta es la franja productora de maíz. Y pues aquí está Querétaro. Y bueno, hasta ahí es la primera aproximación, es el primer tamiz, todavía falta lo demás. Este es un modelo fenomenológico. Generalmente se utiliza para estimar resultados posibles de productividad. En este caso se calibró para encontrar regiones donde se pueda producir maíz, donde haya características idóneas para producir maíz. ¿De cuál? De todo tipo. Porque ahí hay bastantes diferencias en lo que es el maíz de riego, el maíz de temporal. Entonces aquí nada más está calibrado para encontrar dónde se puede producir maíz en Querétaro. Y aquí lo que se está utilizando es un concepto que se llama homeomorfismo. Esto es para hacer una justificación teórica, y este concepto viene de un matemático ruso que resolvió uno de los problemas del milenio. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es áreas que sean homogéneas, aunque no estén pegadas o no sean continuas. Entonces, esto es lo que justificaría en cierto sentido que encontremos áreas esparcidas como por el mapa, ¿no? Ahora aquí es el ejercicio que estamos realizando. Aquí tenemos distintas capas de información y lo que estamos buscando y haciendo era darle peso a cada una de las capas, y al final aquí tenemos una región que tiene las características de producir el maíz. Esta sería la región productora de maíz en términos generales. Hasta aquí es donde podríamos decir que se puede producir el maíz. Ya después es lo que vamos a encontrar va a ser a dónde están las mayores problemáticas ambientales y climáticas de esta región productora de maíz. Y como ven, nuevamente se concentra aquí, en esta parte del estado de Querétaro. Esto después tiene la idea de expandirse a todo el país y a todos los cultivos prioritarios. Pero ahora vamos a aterrizarlo principalmente con este. Los cultivos prioritarios son 10 y es una propuesta que se sometió al BID. Son maíz, arroz, trigo principalmente. Ya después vienen otros cultivos que también son prioritarios, pero en este caso pues vamos a tratar de aterrizar en maíz primero. Y como les hablaba hace rato, la validación de estos resultados pues se hace de distintas formas, pero la más común es ir a medir en campo. En este caso nosotros vamos a medir rendimiento, ingreso, tecnología, y esto ya son estudios que se generan a través de diferentes, bueno, de esta línea, pero ya son estudios subsecuentes y con datos de otras fuentes. En este caso también servirían estos datos, por ejemplo, superficie siniestrada, precipitación, marginación, relevo generacional y marginación. Ya esto pues ya se le hace análisis estadístico y correlacional y con otros estudios finalmente. Entonces, básicamente nosotros estamos en la parte inicial y ya después trataríamos de ir a generar estos estudios diversos y posteriores. Y pues bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias y abre la sesión de preguntas. Gracias. Doctor, sí, adelante. Oye, yo llegué tarde y vos lo dijiste antes, pero a ver, en toda esta sectorización que estás haciendo, estás metiendo un módulo sobre variabilidad climática. Sí, al final, sí. que está considerando el cambio climático. Sí. ¿Bajo qué escenario? Es el escenario, hay 6 escenarios, pero este los integra a todos. Pero depende de los escenarios.
Sí, exactamente. Este es el modelo de circulación general para los 6 escenarios más comunes que se tienen a corto plazo. Y este es un documento o un archivo, una información que provee la Conavio y te mide de 0 a 1 hacia dónde va a estar la mayor variación climática en el país en el corto plazo. Pero, de nuevo, o sea, es que de acuerdo a los escenarios de emisión de gases, Ajá. tienes escenarios de va a subir tanto la temperatura, va a disminuir la temperatura, y eso afecta directamente todo eso, ¿no? Y hay escenarios que pueden ser muy optimistas, otros muy pesimistas. Muy pesimistas, unos más realistas, menos realistas. Estos son los más pesimistas, los más realistas, los más optimistas. Sería el punto medio, doctor. Hay una ponderación como para construir esta información y es el que está en punto medio, digamos, serían los más realistas, porque sí, hay escenarios más pesimistas, hay otros más optimistas, pero generalmente en los 6 que se utilizaron para construir este modelo, en el corto plazo va a haber escenarios optimistas, va a aumentar un poco la precipitación, esto va a generar sí, aumentos en la temperatura, aumentos en la productividad, perdón, y después este escenario empieza a decaer con el tiempo. Ya digamos en el mediano plazo y a 100 años, en el 2100, cuando termina el tercer bloque de tiempo, es a donde ya los escenarios empiezan a ser más pesimistas. Pero al menos en el corto plazo, pues sí, sería el que está como en el punto. Porque si el escenario que está considerando aumento en la precipitación, pues va en contra de lo que se está observando, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ahora, problema severo, ¿no? Sí, 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 sí. El caso en esto sería buscar también no solo la cuestión del cambio climático, sino también las áreas de emergencia ambiental y ya ver en dónde se tendría mayor problemática en lo que sería la producción y ahí ya se pueden enfocar ciertas cuestiones políticas y generales de productividad o de proyecto o de manejo, pero sí tendría que ser aterrizado con información de este tipo. En este caso, sí tiene razón, si aumenta la productividad, la precipitación, de manera general, pues sí se vería afectado y iría en contra de lo que se está planteando. Entonces, convendría también recalibrar un poco eso con tal vez una capa de precipitación. Sí, gracias. No sé, ¿alguien más? Sí, adelante. A mí no me quedó claro qué, por ejemplo, para los mapas de salinidad que haces, qué información utilizas y si hay un muestreo de todo México. No. Sí, sí. Voy a recurrir a un material complementario. Ahí va. Este es el paper que se trabajó y está por mandarse a Geoderma Regional, pero aquí lo importante es esto. Esta es la distribución de los puntos que nos proporcionó el INEGI. Y la colecta fue de 1999 al 2019, y estos son los puntos que generan los indicadores de conductividad eléctrica, potencial de intercambio de sodio intercambiable y el pH. O sea, todo eso está disponible. Todo está disponible. De hecho, hay todos estos puntos y hay una versión nueva que fue la del 2020. Esta se publicó en el 2010 y en el 2020, 10 años después, se publicó la versión. Entonces nosotros tenemos el primero, pero ya se puede ir trabajando en actualizar finalmente este mapa de salinidad al segundo. Nada más que, pues sí, no hemos encontrado
tiempo suficiente ni equipo capacitado que nos pueda generar pues este trabajo también. Entonces, sí, de hecho, pues son datos de este tipo, se tardan bastante tiempo y sería, como comentaba, la primera versión que tendríamos de un problema como es la salinidad aquí, en este país. ¿Sí? Con respecto al mapa de salinidad, Ajá. ¿cómo podemos diferenciar entre un suelo que es salino per se y que no es dado por un problema de salinidad ocasionado por una actividad humana? También se me ocurre que a lo mejor en este mapeo de salinidad se podría poner, por ejemplo, las unidades de riego, ¿no? Que a lo mejor en el norte del país son los que están afectando un poco, cambiando la dinámica de la salinidad que per se ya está ahí en esos suelos. Entonces, más bien, esa es como mi pregunta, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar? O sea, que no hablemos como la salinidad como un problema causado por una cuestión antrópica, sino más bien porque per se los suelos son salinos. ¿No? Porque justo todos los suelos en la zona norte de México son desérticos y per se van a ser salinos por las fuentes, ¿no? Entonces, pues más bien cómo podemos hacer esta diferenciación entre que no es per se un problema asociado a una cuestión antrópica, sino más bien. Sí, lo que checábamos aquí era, por ejemplo, en la cuestión de riego, sí hay problema de intensificación de lo que es el sodio, porque toman agua subterránea que ya tiene bastante sedimentación y la ocupan para regar. Entonces sería nuevamente como ir a campo, hacer mediciones correspondientes en las parcelas y hacer validaciones y ya generar ciertos estándares de correlación y ahora sí ya ver cuál es generado por la actividad humana y cuál es un suelo generalmente salino o históricamente salino, ¿no? En este caso también creo que se puede generar un mapa que sea de manera general donde había salinidad ya de tiempo, porque pues se da por el material parental, por la cercanía con la costa, etcétera, ¿no? Entonces ahí eso también se podría generar y ya encontrar a dónde es por acción humana y a dónde es por pues que ya era. El caso es lo mismo, el tiempo, los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos que no tenemos, estamos un poco limitados, pero digamos, este sería el parteaguas. De aquí deben de salir nuevas líneas, nuevas investigaciones y pues ahí es lo que tratamos de aterrizar. Ajá. Sí. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. Si no, vamos a echarnos un cafecito. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Hola. ¿Llegaste y qué pasaste por allí? No, porque me vine derecho. Aquí se me vino Dani. Seguramente va a pegar aquí, pero me había dicho. Si me demoro, te mando un mensaje para que presente, qué sé yo. Yo vi que tú muy bien. Ah, ya. No, pero está bien. Muchas gracias. Sí, Alexis. Ah, pero quedó chido, ¿no? Bien. Sí. Todos los demás sí. Pues ya tiene un rayón ahí. Tipo de cirula, no sé. Pues sí,